Reciban un cordial saludo. Es un placer acompañarlos en este momento de formación que vamos a compartir. Mi nombre es Iván Edgardo Galán Navarro, soy asesor externo de ARL Sura. El día de hoy vamos a ver un tema supremamente importante para el desarrollo de nuestras funciones en cuanto al tema de movilidad. Todos somos actores de la vida y de alguna manera impactamos de manera positiva o de manera negativa el desarrollo de la movilidad de otras personas. Por eso tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer frente a la seguridad y cuáles serán las técnicas y métodos que vamos a emplear para asegurarlo. Para iniciar vamos a ver un video donde nuestra aseguradora de riesgos laborales establece un compromiso frente a la movilidad segura. Nos entregará un importante mensaje, siempre pensando en el ser humano como centro y eje de cualquier intervención en seguridad. Los dejo con el video y manifiesto de ARL Sura. Pensar en la vía como un riesgo que nos afecta a todos en algún momento del día es entender que todos hacemos parte de la movilidad. Cuando vamos camino al trabajo, cuando vamos a reuniones, cuando salimos a almorzar o cuando regresamos a casa. Lo que pasa en la vía es algo que nos compete a todos como conductores, pasajeros y peatones. Estamos convencidos que es posible un mundo del trabajo sin accidentes ni enfermedades laborales. Y para lograrlo, necesitamos convertirnos en los ojos de las calles, en la voz de las situaciones que observamos a diario y en los oídos que escuchan lo que nos dicen los demás. Es así como seremos conscientes de lo que juntos podemos mejorar. Si ponemos nuestros sentidos en la vía, aprenderemos otras formas de entender los obstáculos y adoptaremos buenas prácticas en ella, porque así es como hemos aprendido a caminar, a hablar y a hacer todo lo que sabemos, observando y escuchando. Si somos conscientes de nuestros actos, vamos a lograr ver el uso del celular como una distracción al conducir o al caminar, y a usar el casco o el cinturón como elementos indispensables para llegar sanos y salvos a casa. Anticiparnos a los riesgos y regular nuestro comportamiento, por ejemplo, descansando antes de conducir y disminuyendo la velocidad, nos hará llegar bien a nuestro destino y estaremos tomando acciones responsables que nos sirvan a todos. Creemos que ver, hablar y oír son acciones que construyen el camino para lograrlo, y que si todos lo hacemos, todos somos parte de la solución. Sentir la vía es cuidar la vida. Qué gran mensaje nos deja el video. Nos hace ver cómo desde ese comportamiento como ser humano y comprometido frente a la seguridad de los demás podemos mejorar las condiciones del uso de la vía. Nosotros como personas pensantes estamos comprometidos con hacer acciones y obtener comportamientos que ayuden e impacten de manera positiva el uso de la vía, tal como lo indica el video, controlando riesgos y pensando en qué es lo que puede salir mal. Desde el 2010 que empezó las Naciones Unidas a trabajar el tema de seguridad vial, Colombia se comprometió con el tema y se creó la ley 1503 del 2011, donde se quiere promover hábitos y comportamientos seguros en la vía. Lo único que se quiere con eso es empezar a formar actores viales, cada uno en el papel que le corresponde, acorde a lo que necesita para que su vida se garantice. Nosotros como conductores muchas veces obviamos esta intervención y empezamos a cometer errores. Eso se ve todos los días y a toda hora. En las noticias ustedes pueden darse cuenta cómo los accidentes aumentan, y muchos accidentes, por no decir que la mayoría, siempre tienen responsabilidad de un ser humano. Entonces, como conductores tenemos que realizar acciones frente a lo que asegure el bienestar en el uso de la vía. ¿Qué podemos hacer? Estar pendiente de nuestro vehículo, hacer el chequeo preoperacional, siempre pensando cuál es la mejor manera de mantenerlo, garantizar que todo se encuentra en buen estado y que todos los dispositivos de seguridad funcionan a la perfección. ¿Esto qué va a garantizar? Que la conducción sea un placer y no una tortura.
Siempre estaremos pendientes ya en el inicio del viaje todos los comportamientos que vamos a observar para garantizarle a los demás el buen funcionamiento de todo lo que implica interactuar en la vía, siempre respetando a los demás, más que por cumplir la norma, por asegurar la convivencia. Miren que todo el tema normativo implica es eso, el querer de toda la sociedad, de coordinar todas las acciones para que ninguno resulte perjudicado. Nosotros nos damos cuenta cómo en el tema de los antecedentes y en la gráfica que están viendo, se puede observar cómo a través del tiempo han aumentado los accidentes y la fatalidad. Perder vidas humanas es supremamente preocupante. La curva que ven en la parte superior es nuestras cifras de accidentalidad con muertos, y la que está en rojo y la azul que está más arriba era la meta que se tenía con el Plan Nacional de Seguridad. Por eso estamos haciendo un esfuerzo porque todos nos comprometamos entendiendo que estamos expuestos a ese riesgo y entendiendo que necesitamos comprometernos con la solución a los problemas que tiene la movilidad. Cada uno, sin necesidad de que existan controles, sin necesidad que esté el policía o la autoridad de tránsito pendiente. Yo solo hago las acciones necesarias para que esto sea posible. ¿Cómo qué? Garantizar que todos los documentos que el vehículo necesita estén disponibles y vigentes a la hora de salir a rodar. Siempre garanticemos que tenemos las pólizas de seguro, nuestra licencia de conducción, que la revisión técnico-mecánica sea una realidad y no un cumplimiento de un papel, sino que eso va a garantizar que el vehículo está completamente acorde a lo que necesita para poder circular por las vías sin ningún problema. Hay un tema muy especial y es el tema de los límites de velocidad. También es un compromiso de cada conductor observar cuál es el límite adecuado para circular por las vías. Miren que eso no depende tanto de la señalización o de que me lo vayan a prohibir o que me vayan a decir cuál es el que debo observar. No, eso está más bien en el compromiso mío de entender que el límite de velocidad obedece a tener el control pleno del vehículo. Si me voy a pasar de la velocidad y pierdo el control del vehículo, pues es ahí donde empiezan los problemas de seguridad. Entonces yo tengo que tener en cuenta qué tipo de vehículo es, cuáles son las condiciones de mi vehículo, incluyendo el año en que se fabricó, cuáles son los dispositivos de seguridad, y con eso yo podría tomar decisiones frente a qué velocidad voy a desarrollar en la vía. Si estoy en una zona urbana, si es una zona escolar, si es una carretera destapada, si está lloviendo, todos esos son limitantes que me deben hacer pensar en cuál es el límite de velocidad que sí funciona a la hora de circular. Hay una técnica muy importante que quiero que repasemos un poquito y es el manejo defensivo. Todos los conductores del país deben estar comprometidos con esta técnica. ¿Y qué es lo que quiere? Una sola cosa: que no se presenten accidentes con el fin de salvaguardar la vida de los demás. Entonces, todo lo que yo haga para garantizar la seguridad de los otros actores viales, la seguridad mía, la propia y la de mis pasajeros, eso va a garantizar que todos estemos bien en el uso de las vías. Tenemos que manejar pensando en que los demás se pueden equivocar, así como yo también me equivoco, ellos también. Entonces el manejo defensivo me dice, primero, que mantenga el vehículo; segundo, que tenga en cuenta el impacto que puedo causarle al medio ambiente; y tercero, pues que toda mi competencia y mi conocimiento como conductor están garantizados. Siempre va a ser de esa manera. Vamos a repasar algunas preguntas o mitos que se tienen en la conducción. Por ejemplo, eso de que la velocidad a la que yo voy impacta directamente la posibilidad de frenar, de detener el vehículo. Entonces, a mayor velocidad voy a necesitar más distancia de frenado. Por eso están viendo en la imagen que a 50 km por hora necesita 12 metros para poder detener el vehículo, y que si sigue aumentando la velocidad, como es el caso de pasar a 100 km por hora, pues va a necesitar 4 veces más esa distancia. Imagínense ustedes, eso depende también del vehículo que tienen. Tener en cuenta cuál es mi limitación como ser humano. Yo tengo un campo de visión donde puedo
recoger información para tomar decisiones. Eso es supremamente importante a la hora de salir a la vía. Siempre que yo esté conduciendo, debo tener en cuenta los obstáculos que se me presentan, como cuáles: el clima, el tipo de vía, las condiciones del entorno donde me estoy desenvolviendo, porque una cosa es ir donde hay adultos y otra muy diferente es donde hay niños. Por eso necesito revisar ese tema para poder tomar la decisión de a qué velocidad debo ir, siempre pensando en cuáles van a ser las maniobras que yo necesito, porque de acuerdo a eso yo tomaré decisiones frente a la manera en que yo conduzco, siempre pensando en la condición de mi vehículo. Una cosa es un vehículo liviano sin carga, otra cosa es un vehículo liviano con carga, otra es un vehículo de carga ya con su cupo completo, otra es mi motocicleta con lo que yo lleve. Una cosa es manejar con el pasajero, otra es ir solo, otra es llevar de pronto carga en mi motocicleta, y eso me va a poner a mí unas características para tener en cuenta a la hora de maniobrar. Tengan en cuenta que a nosotros como seres humanos, detenernos abruptamente, es decir, estrellarnos o colisionar con algo, nos impone fuerzas en el cuerpo que podrían traer resultados muy negativos. Por eso estamos revisando el tema, que si uno va a 130 km por hora y se estrella, es como si se cayera más o menos de 67 o 70 metros. Imagínense qué altura son 70 metros para que usted caiga en caída libre. Así sería a la hora de accidentarse. Ahora, la caída y el choque, pues imagínense, si usted se choca en un vehículo tipo carro o camión que tiene carrocería, pues el impacto primero lo va a recibir el vehículo y usted va a tener cierta protección, pero si va en una motocicleta, el impacto lo voy a recibir completamente yo. Eso es lo que me debe motivar para mirar cuál es la maniobra que tengo que hacer. Nuestra cultura ha ido cambiando y está poniendo cosas muy malas en las costumbres a la hora de manejar. Miren que hay regiones del país, y no es una mentira donde ustedes están ubicados, que existen situaciones como el tipo de vías, como la falta de autoridad, que han hecho que la gente piense que puede hacer lo que quiera, que puedo manejar una moto sin casco. No es porque me lo pidan, es porque yo lo necesito. Realmente requiero de esa intervención y entender qué es lo que tengo que hacer. Cada maniobra que yo vaya a ejecutar con mi vehículo, un cruce, un pare, un adelantamiento, todo eso tiene un procedimiento para hacer. Yo tengo que saber cuál es, tengo que entender cuáles son mis limitaciones y entender cuáles son las limitaciones que tiene mi vehículo. Todo el tema del alistamiento, todo el tema de cómo está en cuanto a llantas, sistemas de frenos, tendrá que tener una afectación directa sobre el desenvolvimiento de la vía. Aparte de eso, yo como ser humano también tengo que entender cuáles son mis limitaciones. Yo no puedo manejar bajo efecto de ninguna sustancia psicoactiva, borracho o cuando haya consumido algo que cambie mi manera de pensar. Y cuando ya estoy en la conducción, tener en cuenta cuáles son las medidas de seguridad que yo debo observar. Si tengo un vehículo, pues tengo que utilizar el cinturón de seguridad, pero es utilizarlo adecuadamente, no para que me vean que lo tengo puesto. Cualquier acción que yo tome a la hora de estar en la conducción va a impactar a otras personas que están utilizando la vía. Por eso es muy importante que yo sea un conductor eficiente. Sin correr, tengo que ser eficiente. Tengo que pensar en qué momento estoy obstaculizando el tráfico y tomar medidas para minimizar ese impacto que yo pueda hacer. Tomar en cuenta temas como la capacidad de mi vehículo, qué puedo yo llevar, cuántas personas puedo transportar en él. Eso va a garantizar que no voy a abusar de esa máquina, empezando porque yo ya garanticé un tipo de alistamiento antes de empezar la conducción. Todos los accidentes son evitables, absolutamente todos. No existe, de acuerdo a lo que hemos estudiado a través del tiempo, un accidente que no se hubiera podido evitar. ¿Por qué? Porque el 95% de los accidentes dependen del comportamiento de una persona. Algunas causas de los accidentes viales:
Entonces, exceso de velocidad, cambios en el comportamiento de la persona por consumir sustancias que cambian su manera de pensar, por cansancio, porque yo abuso de lo que yo puedo hacer, porque soy imprudente y no pienso en lo que puede salir mal, me distraigo fácilmente con el teléfono, no es posible que yo esté haciéndole caso a ese medio de comunicación mientras conduzco, no se pueden hacer actividades, digamos, al tiempo que se maneja, es una actividad que requiere muchísima concentración. Mi estado mental frente a lo que debería ser yo con los demás, ser tolerante, entender que muchas personas cometen errores. No respetar las señales de tránsito también es una causa de accidentalidad. Hacer caso omiso a esa información que yo estoy recibiendo. Y el mal estado del vehículo, que es una de las causas más frecuentes en los accidentes. Miren las consecuencias y pueden darse cuenta en los informes de prensa y de televisión. ¿Cuántas personas resultan perjudicadas con ese tema? Hay unos porcentajes que se manejan y lo que les decía yo, la mayoría de veces son por fallas humanas. Pues puede que falle el vehículo, pero fue porque alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, el ser humano tiene que pensar en esto y concentrarse realmente en qué tengo que yo hacer como compromiso frente a la seguridad. Siempre que usted tenga un evento de tránsito, piense en cuál va a ser la forma en que va a actuar, porque es importante tener una preparación para atender ese evento. En caso de que pase, vamos a tener en cuenta primero en que haya seguridad en la escena donde ocurrió el accidente, es decir, que otro vehículo no vaya a aumentar el accidente, que se conserve lo que haya allí para elementos de pronto en un conflicto que se llegara a presentar, pedir ayuda siempre, porque es necesario atender a las personas que se hayan lesionado. Yo como conductor tengo que brindar primeros auxilios, por eso tengo que buscar la competencia, hacer cursos para poder atender ese accidente y brindarle lo que es obligación a una persona que está pues lastimada por el accidente. Siempre tomar la mayor cantidad de información, no permitan la movilización de los vehículos y no admitir ninguna responsabilidad. Los accidentes hay que investigarlos y mirar a ver qué pasó. Siempre estén pendientes cuando estén usando la vía para evitar estos accidentes, los dispositivos de control que tenemos, la señalización. Miren que de acuerdo a los colores y a la forma de las señales nosotros podemos recibir información. ¿Cuáles son? Así como rápidamente. Entonces tenemos que hay señales de carácter preventivo, que son las amarillas, de carácter reglamentario, que son las que nos dan una orden y que tenemos que seguir al pie de la letra, que son las de color rojo con fondo blanco. Hay señales azules que me entregan información de algunos eventos que puedo necesitar un hospital, un restaurante, ahí vamos a encontrarla y siempre vamos a estar leyendo esa información para obtener un comportamiento. Recuerden que las señales naranjadas corresponden a eventos transitorios que están pasando en la vía, es decir, arreglos o mantenimientos, y esas señales van a estar por encima del resto de señales porque lo único que quieren es controlar el tema de la intervención que están haciendo en la vía. Ya para ir terminando, ojo, nosotros somos responsables por lo que pasa en la vía. Yo como conductor tengo responsabilidades. Hay responsabilidades que tienen que ver con que me saquen un comparendo y vaya a pagar una plata. Hay responsabilidades con que yo haga daños en propiedad ajena o daños en personas y también tenga que pagarles el tiempo que dure incapacitado, los daños en el otro vehículo. Y muchas veces cuando ocurren accidentes graves hay responsabilidad penal por delitos. Entonces piensen en esa responsabilidad y piensen cómo se van a preparar para no incurrir en estos costos por una imprudencia que nosotros lleguemos a tener. Nos va a afectar nuestro patrimonio, pero nos va a afectar nuestra vida también, porque podemos resultar lesionados, y si lesionamos a otra persona podríamos vernos incursos en una, digamos, requerimiento pues de la parte de la justicia del país y de pronto terminar privados de la libertad. Para mí es un placer acompañarlos en este corto mensaje. Piensen siempre en su familia cuando salgan, por favor, todos los movimientos que hagan en sus vehículos,
bien sean conduciendo o bien sea de pasajeros, traten de asegurar la mayor cantidad de variables que nos puedan poner en riesgos. Controlen su vehículo y controlen su comportamiento. Es un placer acompañarlos nuevamente, les reitero. Un abrazo en la distancia, cuídense mucho, eviten al máximo los accidentes. Mi nombre es Iván Galán, soy asesor externo de ARL Sura.